México ha cargado con una contundente medida contra Israel, una sin precedentes que rompe, por cierto, con una larga tradición de neutralidad diplomática con Israel. En un comunicado muy enérgico, la Cancillería mexicana ha condenado en términos muy duros los actos más recientes de Israel. Esta postura marca un giro radical en la política exterior de México, que históricamente siempre ha evitado tomar partidos en guerras de otros países, sobre todo cuando se trata de esto, de conflictos bélicos. Imagínense de qué tamaño habrá sido esta acción para que incluso hasta México haya tomado una decisión así de drástica. Ahora estamos presenciando el inicio de una nueva era, por cierto, de las relaciones internacionales en Medio Oriente, porque Israel es un país que suele no pasar por alto este tipo de pronunciamientos en el mundo. El pasado 25 de junio, déjenme explicarles el contexto, Israel aprobó una incautación de 12.715 kilómetros cuadrados de robo de tierras palestinas en Cisjordania. Ya declaró que ese territorio invadido es suyo desde este momento. Es un decreto publicado precisamente hace unos días que representa ya la mayor apropiación de tierras palestinas en la historia desde los acuerdos de Oslo de 1993. ¿Por qué ahora Israel está haciendo este robo masivo de tierras? ¿Qué busca Israel con esta acción tan provocadora en donde el mundo, por cierto, está callando? Incluso este ya es el portal y la nota de algunos medios, incluso occidentales, como el Wall Street Journal, que, como pueden ustedes ver, hace un análisis muy extenso en donde confirma lo que estamos diciendo, que este es el robo más grande de tierras que se haya visto por parte de Israel desde los acuerdos de Oslo de 1993. Es una medida que no solamente está rompiendo récords históricos, sino que también está siendo recibida por una ola de críticas a nivel internacional con la comunidad que ha considerado como ilegítimos los asentamientos judíos en Cisjordania desde hace décadas. Pero eso, claro, no ha detenido a Israel. El 3 de julio, las autoridades israelíes se adjudicaron otros 8 kilómetros cuadrados de tierra más que han ya decretado que ya es suya en el Valle de Jordán, así como así. Y esto está incrementando muchísimo la tensión en la región. Por cierto que existe un bloqueo de redes sociales, incluido por supuesto YouTube. Cuando se habla de este tipo de temas siempre hay censura, siempre hay limitaciones en las políticas de difusión de estos contenidos. Parece que el mundo no quiere que se hable de esto. Incluso según el grupo Peace Now, esta ya sería la mayor toma o el mayor robo de tierras palestinas ocupadas en más de 30 años. Hablábamos de estos famosos acuerdos de Oslo que en algún momento proponían la creación de un Estado palestino, y desde entonces Israel ha intensificado estos esfuerzos por tratar de quitarle territorio a Palestina. En junio, por ejemplo, Israel reclamó estos 12.700 kilómetros cuadrados más de robo de tierras en el Jordán, bloqueando el acceso ya de los palestinos, expulsándolos de sus tierras, de sus casas, de sus propiedades, de sus negocios, y ahí están estableciendo nuevos asentamientos. Desde el principio del 2024, Israel ha reclamado ya con esto un total de 14.5 kilómetros de tierras robadas, kilómetros cuadrados de tierras robadas en Cisjordania, solo en lo que va del año. Y esto ya marca un nuevo récord en el mundo en el robo de tierras de otros países. En este contexto, la guerra en Gaza ya ha servido como pretexto para intensificar las operaciones dentro de Cisjordania. Israel ha construido alrededor de 160 asentamientos que albergan unos 700,000 judíos desde que ocupó por primera vez Cisjordania en Jerusalén. Es un caso muy diferente de otros escenarios en donde vemos, por ejemplo, guerras en donde digamos, tierras invadidas de esos países o por referéndums o por invasión o por guerra se reconsideran ya como parte de esos territorios. A partir de esos momentos, los ciudadanos que habitan en esas tierras se consideran ya ciudadanos del nuevo país. Por ejemplo, miren, hablemos del caso de Crimea. Crimea fue anexado por Rusia
Y lo que pasó con los habitantes que estaban en Crimea es que fueron considerados como ciudadanos rusos. Lo mismo pasa con muchas disputas territoriales en otros conflictos. Otras más, por ejemplo, en el Donbass, pero lo que estamos viendo en Palestina es diferente, porque se expropian estas tierras y no se consideran israelíes a los habitantes que tienen esas tierras. Se les extermina, ya sea con guerras o se les desplaza precisamente de ese lugar para que no quede un solo palestino y se hacen asentamientos solamente israelíes. No hay conversión de los habitantes de ahí para que tengan la oportunidad, digamos, de cambiar de nacionalidad o país o de elegir. Es un desplazamiento. Y el impacto humano, en consecuencia, pues es devastador. Más de 500 palestinos han muerto en Cisjordania, solo en esta pequeña zona en las que los han desplazado. Porque claro, ¿cómo vas a tomar una tierra que tiene dueño? Una casa que tiene dueño. Más de 500 palestinos, más de 500 familias asesinadas desde el inicio de la guerra en Gaza. Y en la franja de Gaza, por cierto, el número de víctimas mortales desde los ataques iniciales de Hamas ya ha ascendido del lado palestino a 38.011 muertes, 87.445 heridos, esto según el Ministerio de Sanidad del Enclave. Y la magnitud de esta tragedia humanitaria pues es muy difícil de comprender porque la situación se está agravando todavía más con las recientes declaraciones y acciones del ministro israelí de Finanzas. Hablamos de Bezalel Smotrich, que dijo que se oponía abiertamente a la creación de un Estado palestino y que trabaja para debilitar la autoridad palestina y, por supuesto, para expropiar estas tierras de Palestina y convertirlas ya por decretos unilaterales en tierras israelíes. Es algo muy preocupante lo que está sucediendo en Cisjordania porque ahora consideran a esta parte palestina como una gran Israel, dicen. Y esto ha creado una nueva función adjunta en la administración civil israelí ocupada por un procolono, precisamente. O sea, cuando decimos procolono, por decirlo de otra manera, hablamos de paracaidistas que fueron nombrados precisamente para la designación de estas tierras. Imagínense, por ejemplo, que en México se nombrara como secretario de la reforma agraria un paracaidista, un líder paracaidista. Ahora pónganlo en un contexto bélico. Pues claro, el Consejo Superior de Planificación del Ejército Israelí ya aprobó esos planes para más de 5,000 nuevas viviendas de paracaidistas israelíes para que habiten esas tierras que le han robado a Palestina con este nuevo decreto. Es un movimiento que ya fue celebrado por este ministro, por Smotrich, pero todavía se refuerza con esto más el robo de territorios en Cisjordania. A finales de junio, incluso salió una grabación en donde se revelaba que el partido de Smotrich planeaba transferir la gestión de todas estas tierras robadas de los militares a funcionarios civiles. Es decir, la Palestina que está bajo ocupación de tropas israelíes ya pronto se va a ceder a paracaidistas israelíes para que construyan ahí viviendas en donde hoy hay destrucción. Por supuesto que ha sido condenado esta acción por casi todos los países del mundo. El mismo Pisnao ha acusado a Smotrich y al primer ministro Benjamín Netanyahu de estar decididos a luchar contra el mundo entero y contra los intereses del pueblo de Israel en beneficio de un puñado de colonos, porque hay que decirlo, este es un movimiento de un puñado muy pequeño de invasores paracaidistas y no representa al resto del Estado israelí. Ahora vemos, por ejemplo, cuál ha sido la reacción de México, que fue precisamente esta. En este contexto, el 4 de julio, México saca este comunicado en donde dice: México condena la expropiación de tierras en Cisjordania aprobada por el gobierno de Israel, dada a conocer recientemente, y la expansión de los asentamientos en clara violación al derecho internacional. Esta medida no contribuye al aumento de las tensiones en el terreno y, por supuesto, que atenta contra el derecho humanitario. El comunicado completo, de hecho, si me permiten leérselos, porque se corta ahí en la imagen, pero dice: esta medida contribuye al aumento de las tensiones en el terreno y atenta contra la viabilidad de la solución de dos estados. Es lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado muy contundente en donde reprocha la acción de Israel en lo que muchos consideran hoy que es un apartheid del pueblo palestino
y que el impacto sobre todo de estas políticas ya es evidente, no solamente en la pérdida, en el robo de tierras, sino también en la vida diaria de los palestinos, que antes ahí tenían sus casas, sus tierras, sus negocios, que hoy han sido expropiados y ya no pueden tomar posesión jamás de estas propiedades, de estas casas que eran suyas o terrenos. Es, por supuesto, una medida que los informes están indicando que solo muestra restricciones de movimiento. Los palestinos ya no pueden desplazarse a las que antes eran sus casas, no pueden ya circular por esas zonas palestinas porque ahora, con este decreto, claro, ya se consideran para Israel terreno israelí. Y a pesar de todo esto, pues lamentablemente, a pesar de la condena de estos incluso artículos en Occidente, como el del Wall Street Journal, el gobierno israelí sigue adelante con sus planes. Estados Unidos, la Casa Blanca, condenó también esto, pero aún así esta política de expansión de asentamientos, de robo de tierras a Palestina en esta guerra, pues parece que es parte de su estrategia para consolidar el control sobre Cisjordania y para intentar, digamos, ya establecer ahí asentamientos judíos. El problema es que esta estrategia ha tenido un costo humano y político muy alto, ha alimentado mucho la resistencia, la violencia en la región, y el futuro de Cisjordania y de la relación entre Israel y Palestina cada vez es peor, sobre todo con este tipo de acciones, Alba, que no parecen que pongan fin a un conflicto. No, al contrario, lo agravan. Y cuando hablamos de esta zona siempre en Medio Oriente, se desata mucho fanatismo, porque es una zona cargada de mucho misticismo teológico. Es una zona en donde convergen varias doctrinas religiosas muy fuertes. Converge el cristianismo, converge el judaísmo y también converge el islam. Entonces es una zona que se carga mucho y por eso es que es tan polémico este asunto. Y cuando ves que países se decantan, como lo hizo hoy el gobierno mexicano, vemos luego muchos comentarios de debería de preocuparse mejor México. Entonces es como de, si tú te atreves a tomar postura, entonces la gente lo toma mal, y es por eso que vemos que hay países que se aprovechan de eso para hacer y deshacer, y entonces el mundo debe callar mientras se cometen injusticias. Y entonces volvemos a la parte de la creencia teológica. ¿Debemos callar mientras se asesinan a inocentes o debemos levantar la voz? Porque el Dios en cualquier parte de la religión siempre ha defendido a los inocentes, sobre todo a los niños. Claro. ¿Cómo podemos callar y cómo podemos permitir que se cometan este tipo de actos y tratemos de justificarlos en su nombre? El Dios que yo conozco no es un Dios que vaya asesinando niños y que debamos justificar el asesinato de niños y de inocentes en su nombre. Al contrario, en su nombre hay que divulgar el amor y hay que divulgar la paz. Claro, y mira, ¿qué punto es esto? Que no tiene que ver con religión, lamentablemente se mezcla, tiene que ver con geopolítica. La condena que hoy hace el gobierno de López Obrador, el cambio tan radical de postura del gobierno del presidente López Obrador en este comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues nos muestra precisamente, y es un recordatorio para el resto del mundo, de que estas acciones no pueden permanecer impunes. No puede el mundo permanecer en silencio ante estas injusticias, y por eso la condena de México es una señal de que el mundo está observando, de que las acciones de Israel tienen repercusiones más allá de sus fronteras, que se deben de regir por el derecho internacional, que no pueden hacer este exterminio étnico solamente para apoderarse de sus tierras, de sus terrenos, de sus casas, de sus negocios. No parece ser suficiente, también hay que decirlo, este tipo de pronunciamientos como el gobierno de México para que cambie la postura del gobierno israelí, pero por lo menos lo que sí está claro es que el camino hacia la paz puede comenzar cuando se ponga un alto, un hasta aquí, cuando se condene, cuando se reproche, cuando más personas pongan la vista sobre lo que está pasando. Por eso esta imagen se volvió tan viral, la de todos los ojos sobre Rafah. Es una manera de que, a pesar de la censura de redes sociales, porque acuérdense que YouTube, Google, Facebook,
Por ejemplo, digo, Mark Zuckerberg tiene intereses fuertísimos en Israel. Más allá de que él es judío, pero más allá de eso no tiene que ver con el judaísmo. Tiene que ver con otra corriente, con una élite. Porque los verdaderos judíos... Fíjate, Alba, que yo veía hace poco un video que está bastante fuertecito. Está en X, de un grupo de judíos ultraortodoxos, que son los judíos más... más religiosos. Más religiosos, más estrictos. Sí. Siguen a la pie de la letra de la Torá. Y llega esto en Washington, en Nueva York, para ser, digo, me refiero a Washington, una forma de decir Estados Unidos, pero era realmente en Nueva York, uno de los asentamientos con más judíos ultraortodoxos del mundo. Estaban protestando los judíos ultraortodoxos. Evidentemente, cargaban banderas de Palestina con pancartas que decían Palestina libre. Se acerca una estadounidense, una joven estadounidense, y les empieza a insultar. Vestida normalmente, moderna y todo. Ya ves que ellos se visten muy tradicional. Y le dice que él no es judío, que es una vergüenza, que él no merece llevar el atuendo judío, etcétera, ¿no? La otra que no sabe nada de la Torá, se ve que solamente se le ocurrió decir que ella que ella apoya a Israel sin haber estudiado esa religión a fondo, ¿no? Entonces lo empieza a insultar y le dice, no, yo soy judío. El otro muy tranquilo, ¿no? Porque era un grupo grande de ortodoxos. Y le dice, entonces si eres judío, ¿por qué cargas esa bandera? Y le dice, porque Hashem, el creador en el que nosotros creemos, no es un Dios de guerra, no es un Dios de crueldad. Nosotros esperamos al Mesías que va a instaurar la paz en el mundo. No esto, nosotros no apoyamos el sionismo, ¿no? Entonces al final la otra le insulta, le dice un montón de groserías, pero... Increíble porque se trata de una ignorante discutiendo con un conocedor de la Torá. Exacto. Zionism is a political movement which is causing bloodshed. That's where our family is from. I'm from Israel. How did you hold that flag? This is because the actions of the Zionist people, they are responsible. What are you talking about? That's where our ancestors. We live in a beautiful peace. What flag is that? How can you say that? You're a Jew. We lived in a beautiful peace with Palestinian people for hundreds of years. How can you say that? You're not a Jew. You're not a Jew. How dare you? When Zionism came in, they caused their bloodshed. They caused rivers of bloodshed. How can you say that you're Jewish? How can you shame your own people? Who is a Jew? We're Jews. He was against Judaism. We're all Jews here. Yeah, so how are they saying that? Because they believe in God. Jewish, I'm standing it. I don't want that. That's our country. The Talmud says it's not our country like that. That is our country. How dare you say that about our own people? What's wrong with you? Fuck This is not what Jews respect for. Shame, shame, Ay, Dios mío. Ay, solo puedo decir... Y se metió a pelear contra el niño. Sí, yo solo puedo decir que la señora es el vivo ejemplo y el vivo retrato de la ignorancia en su máximo esplendor. Si alguien me dijera, expon fanatismo y fe en un solo video, ahí está. E ignorancia. Sí, los contrastes. El fanatismo y la ignorancia. Porque les aseguro que la señora no conoce... Cuéntanos cuál era el debate.
Bueno, pues la señora que estaba diciendo que cómo se atrevían a defender Palestina, que ellos no eran judíos, que ellos realmente no eran judíos, que ella sí era judía, que ellos no eran judíos, que ellos eran impostores. Y los señores estaban discutiendo con ella, diciéndole que sí eran judíos, pero que podían vivir en armonía judíos y palestinos. Y ella que cómo se atrevían a tener la bandera de Palestina, que ella es judía, ha de ser judía conversa. Bueno, pero al final del día, judía, según ella. Pero ¿quién va a conocer más la Torah si los judíos ultraortodoxos que todo el día se la pasan estudiando la Torah, o una judía conversa que, como podemos ver en su ropa, los judíos ultraortodoxos son sumamente estrictos con su forma de vida y su forma de vestir? Si la señora fuera judía, como lo son los judíos con los que estaba discutiendo, porque no estaba dialogando, la señora estaba gritando, insultando, queriendo golpear, sabría que para empezar el pelo lo tendría que tener cubierto, porque es uno de los requisitos de los judíos ultraortodoxos. Su vestimenta no está, digamos, siguiendo los lineamientos del judaísmo. Pero aún así, los judíos ultraortodoxos no le quitaban su derecho a decirse judía. Exacto, ni la juzgaban por no seguir esa parte del judaísmo ortodoxo. No. Ella sí. Ella estaba diciendo, tú no mereces ser judío. Sí, tú eres falso judío, yo sí soy judía. Y cuando los ultraortodoxos les empiezan a explicar la diferencia entre sionismo y fe, entre el Estado de Israel y pueblo de Israel, la otra grita, se exaspera, le dice que no, que es una vergüenza, los insulta. Como en el chat, ¿no? Pero cuando se acaban los argumentos, lo que sigue es, pero en 1948, ¿dónde estabas, Víctor? ¿Por qué no dijiste nada cuando los tratados que nos robaron? Güey, creo que todavía no nacía. Pues no. No, diría Franco Escamilla, ¿no? Pues me voy de este canal, no te vayas, va a haber tamales, quédate. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.